Las curvas elípticas son útiles por algo llamado adición de puntos. La adición de puntos es una operación donde dos puntos de la curva se suman para obtener otro punto de la curva. Esto es importante, ¿vale? O sea, es una operación cerrada respecto a los puntos de dicha curva. Hay muchos tipos de curva, como veremos después, ¿no? Bitcoin utiliza la curva SEP 256K1, ¿vale? La idea de la adición de puntos es sumar dos puntos para obtener otro de dicha curva. En realidad no es una adición típica que conocemos como, por ejemplo, la adición de los números naturales o de los enteros o de los reales o incluso de los complejos. O ni siquiera tampoco son iguales a la suma de vectores, ¿vale? Que todo el mundo conoce, ¿no? Sino que tiene las particularidades comunes a que las operaciones son cerradas respecto a dichos puntos de la curva. La manera en la que definimos la adición de puntos de una curva elíptica es la siguiente. Supongamos que hay una línea, ¿vale? Una línea está definida por dos puntos en un plano, ¿vale? La curva elíptica está definida también en un plano, ¿vale? Pero una recta puede interceptar en la curva de varias maneras. Puede interceptarlo a través de un solo punto, como por ejemplo en esta imagen. Puede interceptarlo en tres puntos, que básicamente es lo normal. Y puede interceptarlo en dos, ¿vale? ¿Vale? En uno, en tres y en dos, ¿vale? En el caso de dos sería un caso bastante específico, ¿vale? Podemos usar el hecho de que una línea intercepta la curva en uno o tres puntos, ¿vale? En dos puntos definen una recta, ¿vale? Una línea recta. Con lo que la línea puede interceptar la curva en otro punto de la misma, que es por ejemplo en esta imagen, ¿vale? Una línea intercepta dos puntos y a su vez, dados dos puntos que intercepte, tiene también que interceptar otros, salvo en el caso especial ¿vale? Este sería un caso bastante especial que hablaremos más adelante. Este tercer punto, para hacer la adición, tiene que ser reflejado, ¿vale? En esta diapositiva lo vemos, ¿vale? El punto A, si queremos sumar el punto A y el punto B, ¿vale? Buscamos el tercer punto de intersección de la curva respecto a esa recta y la reflejamos sobre el eje Y. Perdón, sobre el eje X, ¿vale? Sobre el eje X, ¿vale? No sobre el eje Y, sobre el eje X. Vemos que A más B, buscamos la intersección del tercer punto sobre la curva y reflejamos ese punto, ¿vale? Respecto al eje X, ¿vale? Esta sería la solución, A más B, ¿vale? Es bastante raro, es una idea bastante del otro mundo, pero funciona, ¿vale? Encontramos entonces, para hallar la suma, volvemos a decir que encontramos el tercer punto que intercepta la curva y la reflejamos sobre el eje X. ¿Vale? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si solamente toca la curva en un punto? Como por ejemplo aquí, puede darse el caso de que la recta pase por un punto solamente de la curva, que a su vez es la recta tangente, ¿vale? Todo el mundo en matemáticas, en cálculo diferencial, se aprende de que existe un punto, por ejemplo, de la curva y una recta que pasa sobre ese punto. Ese punto lo llamamos línea tangente, ¿vale? Que se puede hallar a través de una operación llamada derivado, ¿vale? En este caso también exige de que si la recta choca contra otro punto de la recta, este punto también podemos reflejarlo para hallar la suma de este punto. Fíjense que la suma de este punto no sería A más B, simplemente como la recta toca en la curva en un punto, sería multiplicar ese punto por 2. Entonces, este punto que estamos marcando acá, este punto, multiplicado por 2, daría el reflejo de este otro punto, ¿vale? Bien, ya sabiendo cómo se suman los puntos, tampoco te tienes que comer mucho la cabeza con esta historia. Simplemente es reflejar el eje X respecto al tercer punto de intersección de la curva, ¿vale? Bien. Las operaciones de suma de puntos dentro de la curva elíptica
tiene una estructura, ¿vale? Tenemos el conjunto de puntos de la curva, ¿vale? De esta curva, ¿vale? Y tenemos la operación adición. Respecto a esta operación de adición, ¿vale? Que hemos definido aquí, obtenemos un grupo, ¿vale? O sea que los puntos de la curva respecto a la operación suma de puntos obedece la axiomática del grupo conmutativo o grupo abeliano. En este caso, evidentemente, si X e Y se suman, si dos puntos de la curva se suman, obtenemos que la suma de esos dos puntos obtenemos otro punto de la suma, con lo cual obedece obedece a la operación interna, o sea, verifica la propiedad de clausura. También verifica la propiedad asociativa, ¿vale? Aunque esto quizás no se vea más claro. Por ejemplo, si sumamos A y B, ¿vale? Primero, obtenemos, primero sumamos A y B y después del resultado lo sumamos a C, sería igual a sumar B y C primero y obtener el A, ¿vale? Existencia de elemento neutro. Existe un elemento neutro, ¿vale? Que ya lo veremos más adelante, que es el punto de afinidad. Este es el llamado punto de afinidad, ¿vale? Es una recta, ¿vale? Que va al infinito, ¿vale? O sea, es una recta, es un punto, en este caso es un punto de la curva, donde sumado a otro punto de la curva da igual al punto inicial. O sea, si es el punto de afinidad y G es un punto de la curva, entonces E por G es igual a G, o sea, deja invariante el punto de la curva, ¿vale? Y la existencia de elemento inverso significa que dado cualquier punto de la curva, existe un elemento inverso, un punto inverso, otro punto de la curva, en el que operado con el primer elemento de la curva da igual al punto de afinidad, que es el elemento neutro, ¿vale? Y aparte, además, se dice que un grupo es abeliano, evidentemente, no es evidente, quiero decir, pero obedece la propiedad conmutativa. Si sumamos A más B es igual que sumar B más A. Va a dar igual el punto C, que reflejado por el eje X va a dar el punto A más B. O sea, obedece la propiedad de conmutativa. Con lo cual, la suma de puntos de una curva elíptica obedece la axiomática de grupo y además es abeliano porque obedece también, o sea, verifica la propiedad conmutativa. ¿Vale? En el siguiente vídeo lo que vamos a ver es, vamos a codificar ya la adición de puntos, porque ya vemos que tenemos los tres casos: cuando existe el punto de afinidad, cuando existe solamente un punto de la curva que choca contra la recta, y cuando realmente existen dos puntos de la recta donde choca y habrá un tercer punto donde también choque en la curva para obtener la suma, ¿vale? Esos tres casos los vamos a ver en el próximo vídeo.